Bien, en el video anterior platicaba con ustedes acerca de la necesidad de redefinir las funciones trigonométricas en el cálculo, puesto que tenerlas definidas como razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, de cierto ángulo agudo, era muy restrictivo. Nosotros en cálculo nos movemos en todos los números reales. Entonces, tenerla definidos de esa forma nos hacía muy restringida la labor de cálculos y su interpretación, ¿no?, en el cálculo mismo. Entonces, de ahí la necesidad de redefinir las funciones empleando el círculo o lo que conocemos como el círculo trigonométrico. Esto es ya pasar un poquito con geometría analítica, llevarlo al plano y hacer algunas cosas. Pero vámonos por pasos, por partes. Primero que todo, fíjense que aquí tengo el título, el encabezado dice definición de funciones trigonométricas en el círculo unitario. Ahora veremos por qué el nombre de ese encabezado. Aquí estoy presentando ante ustedes un plano cartesiano que todos conocemos. En el eje consiste esencialmente en colocar dos líneas rectas perpendiculares entre sí. Al eje horizontal le denominamos eje de las abscisas, comúnmente el eje de las X. Y al eje vertical, el eje de las ordenadas, ¿verdad?, donde colocamos a Y. Sabemos que en la parte derecha del eje horizontal son los valores positivos, en la parte izquierda los negativos, en la parte superior de Y los positivos, en la parte inferior los negativos. Lo dividimos en cuadrantes. El primer cuadrante, este, segundo cuadrante, este, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, una vez dicho eso, ahora sí pasemos a lo que nos interesa, a redefinir las funciones trigonométricas en la circunferencia o círculo unitario. Para eso, ¿qué hacemos? Consideramos lo siguiente. En un plano cartesiano, como el que se muestra acá de este lado, X y Y, pintamos una circunferencia de radio 1. Una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Aquí, como podemos observar, dependiendo la escala, unos podrían decir, bueno, esta no es una circunferencia o un círculo de radio 1. Ahí se está exagerando. Claro, sí, pero se está haciendo como un zoom o una exageración del tamaño de esa circunferencia radio 1 para poder detallar con mayor precisión el concepto o la idea que quiero dar. Pero consideremos eso. Esta circunferencia verde tiene radio 1 y está centrada en el origen del plano cartesiano. Bueno, como sabemos, los ángulos se miden de manera positiva partiendo desde el eje horizontal, ¿sí?, en el sentido opuesto en el que se mueven las manecillas del reloj. Si yo mido, ¿verdad?, en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj, yo estoy midiendo con ángulos positivos. En caso contrario, si yo empiezo a medir a partir del eje horizontal hacia el sentido de las manecillas del reloj, estaré midiendo ángulos negativos. ¿Sí? Bueno, como ya sabemos, jóvenes, una circunferencia tiene una longitud o un perímetro de 360 grados o 2pi en radianes. Entonces, en el primer cuadrante tenemos ángulos desde 0 hasta pi medios o de 0 a 90 grados. Como la circunferencia mide 360 grados y los cuadrantes son 4, es decir, partimos la circunferencia en 4 partes, cada parte mide 90 grados. Entonces vamos sumando. Este primer cuadrante está entre 0 y pi medios, o 0 y 90 grados. El segundo cuadrante
estaría entre 90 y 180 grados. Le hemos sumado 90. O pi medios y pi. El tercer cuadrante está entre 180 y 270 grados. O pi y 3pi sobre 2. Y el cuarto cuadrante está entre 270 grados y 360 grados. O lo que es lo mismo, 3 medios de pi a 2pi. ¿Sí? Importante aclarar ese punto. Ahora consideremos lo siguiente. Puesto que tenemos el radio de la circunferencia con valor 1, una circunferencia unitaria, supongamos que aquí tenemos un ángulo teta, de valor teta. Entonces, al ubicar este punto en la circunferencia, vamos a tener coordenadas para dicho punto P de coordenadas X, Y en el plano cartesiano. Ahora proyectemos, ¿verdad? Cada uno de estos elementos. Digamos, yo voy a bajar aquí esta proyección y esta otra proyección al eje X y la proyección en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se forma un triángulo rectángulo con hipotenusa 1 y catetos, ¿no? De los cuales hasta este momento desconozco su valor. Pero sí puedo adelantarte que este cateto adyacente está relacionado con el eje X. Por lo tanto, lo voy a denominar así, X igual a algo. Y este otro cateto es paralelo al eje de las ordenadas. Por lo tanto, lo voy a denominar así, Y igual a algo, que va a tener un valor, cierto valor. Y igual a cierto valor. Bueno, como cuando demostré la identidad pitagórica, vamos a trabajar sobre este triángulo rectángulo. Si yo quiero definir el seno de teta para este ángulo, ¿cómo es el seno de teta? Recuerda que el seno de teta, en este caso, estará definido como el cateto opuesto Y, que en este caso Y, sobre la hipotenusa que vale 1. Esto es Y entre 1, que es Y. ¿Sí? Por lo tanto, Y es igual al seno de teta. Y lo coloco por acá. Y es igual al seno de teta. Ahora hago lo mismo con el coseno de este ángulo. Defino al coseno de teta como el cociente entre el cateto adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que vale 1. Y X entre 1 es igual a X. Por lo tanto, coseno de teta igual a X implica que X es igual al coseno de teta. Esto es coseno de teta. Entonces, fíjate que para este caso de una circunferencia unitaria radio 1, coincide que el cateto adyacente es igual al coseno de teta. Es decir, la abscisa X es igual al coseno de teta. Entonces, este punto P, X de coordenadas X, Y, lo puedo escribir como con coordenadas X, que es coseno de teta, Y. Pero la Y coincide con la ordenada. O sea, el seno de teta coincide con la ordenada de ese punto. O sea, seno de teta. ¿Sí? Y ya ahí tenemos otra manera de definir a las funciones trigonométricas, que ya no es restrictiva. Ya me puedo mover por todos los números reales, ¿sí?, que yo quiera. Aquí ustedes me podrán argumentar, profesor, pero ¿cómo de que ya no es restrictiva? Si el ángulo que usted está aquí trabajando está entre 0 y pi medios, o sea, es un ángulo agudo, y muy bien aquí aplica las razones trigonométricas para ángulos agudos. Sí, en efecto tienes razón,
Pero como yo estoy trabajando en el círculo trigonométrico, yo puedo elegir otro ángulo. Por ejemplo, supongamos que ahora yo estoy trabajando con este otro punto que voy a llamar P2, que también va a tener coordenadas X, Y. Pero fíjate que como el ángulo se mide a partir del eje horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo? Voy a trazarlo. Este ángulo va a medir, pues no sé cuánto va a medir, pero lo voy a llamar como el ángulo alfa. Es claro que este nuevo ángulo, para el cual quiero calcular sus funciones por razones trigonométricas, ya no es agudo, porque es un ángulo que no te puedo decir su valor, pero es evidente que este ángulo es mayor que pi medios y menor que pi, es decir, mayor que 90 grados y menor que 180, ya no es solo agudo. Entonces, ya este círculo trigonométrico me permite definir la función trigonométrica para este ángulo alfa. ¿Sí? ¿Y cómo es el triángulo, el triángulo rectángulo que aquí se forma? Pues es de la siguiente forma. Proyecto, ¿verdad?, hacia el eje de las ordenadas, proyecto el eje de las abscisas. Permíteme. Aquí se me... ¿Sí? Y así lo mismo. Imagina ahora lo siguiente, que tengo yo otro ángulo por acá, que también tiene ciertas coordenadas P3, X, Y. ¿Y cuánto mide ese ángulo? Pues va a tener una medida que desconozco, pero lo voy a llamar beta. ¿Sí? Y lo mismo, puedo hacer la construcción y la definición de sus razones trigonométricas empleando, ¿verdad?, el círculo trigonométrico. Entonces, es muy bondadoso esta forma de ver con el círculo trigonométrico. Voy a borrar esto para no cargar el dibujo, pero ya expliqué la idea y ya podemos extenderlo a los números reales. ¿Por qué también digo que podemos extenderlo a los números reales? Porque recuerden que estamos hablando de funciones que son periódicas. Una de las características de las funciones trigonométricas es su periodicidad, es decir, que se están repitiendo un cierto intervalo de longitud. Entonces, yo aquí le puedo dar las vueltas que yo quiera a la circunferencia, generando ángulos que van desde 0 hasta más infinito. Puedo generar ángulos desde 0 radianes o arcos desde 0 radianes hasta infinito radianes, ¿no? Por decir algo. Porque yo le puedo dar las vueltas que quiera n veces con n entero a mi circunferencia. Si le doy una vuelta, tengo 2 pi radianes. Si le doy 2 vueltas, tengo 4 pi radianes. Si le doy 3 vueltas, tengo 6 pi radianes. Si le doy 4 vueltas, tengo 8 pi radianes. Y todos esos ángulos se van generando y puedo calcular sus razones trigonométricas empleando esta nueva visión del círculo trigonométrico. Ok. Muy bien. Otra cosa importante. Mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a definir o voy a extender aquí radios, ¿sí? Voy a extender aquí radios. Y estos son puntos. Supongamos que este punto no es fijo, es dinámico. Se está moviendo alrededor de la circunferencia, este punto P. Entonces, este punto P, digamos P2, en un segundo momento tiene coordenadas X, Y, como ya vimos. Este punto P3, que aquí está, tiene coordenadas también X, Y.
Y este es un punto P4 con coordenadas X, Y también. Entonces, como ya vimos, la abscisa de esta coordenada está asociada con la función coseno. Y la ordenada está asociada con la función seno. Entonces, aquí ya en lugar de memorizar el signo, esto es un problema constante, ¿no? ¿Cuál es el signo de la función trigonométrica en el respectivo cuadrante? ¿Qué podemos decir aquí? En el primer cuadrante, el seno y el coseno son positivos. ¿Por qué? Porque a la derecha están los valores positivos de X, a la izquierda los valores negativos, en la parte superior los valores positivos de Y, o sea, aquí el seno es positivo. En la parte inferior los valores negativos de Y, por lo tanto aquí el coseno es, el seno es negativo. Entonces ya podemos empezar a dilucidar algunas cosas. En el primer cuadrante, ¿qué podemos decir? Que tanto el seno como el coseno de teta son positivos, porque aquí tanto X y Y son positivos, están asociados, ¿no? En este caso, en el segundo cuadrante, podemos ver que el seno de teta es positivo. Sin embargo, el coseno de teta es negativo, menor que 0. ¿Por qué? Porque en este segundo cuadrante la ordenada está en la parte superior, valores positivos, y la abscisa está en los valores negativos, y la abscisa está relacionada con el coseno. Recuerden eso. En el tercer cuadrante, ¿qué podemos decir acerca del signo de las funciones? El seno de teta es negativo, porque ya el eje Y está hacia abajo, en el lado negativo. Y el coseno de teta, lo mismo, negativo, porque estamos de este lado. Ahora vámonos al cuarto cuadrante. Aquí en el cuarto cuadrante, el seno de teta es negativo también, menor que 0, porque estamos por debajo. Y el coseno de teta ahora ya va a ser positivo, porque estamos en el ala positiva del eje de las X. ¿Okay? Esa es una manera de encontrar el valor de los signos de la función trigonométrica en el cuadrante. Aquí, por ejemplo, yo también puedo ver que si yo quisiera la tangente de teta, aquí es positiva en el primer cuadrante, porque seno entre coseno es tangente. Y por la regla de signos, más entre más es más. Si yo quiero saber el signo de la tangente en el segundo cuadrante, lo mismo. Seno de teta entre coseno de teta es tangente de teta. Y aplicando regla de los signos, aquí el seno es positivo y el coseno negativo. Más entre menos, menos. Por lo tanto, la tangente de teta en el segundo cuadrante es negativa. Y así podemos ir haciendo el análisis de cada una de las funciones trigonométricas, su signo en cada cuadrante. Bueno, esa es una nota al pie de página. Vamos a platicar ahora acerca de algunas características de las funciones trigonométricas definidas ahora en esta forma, ¿no? Para eso voy a hacer la siguiente tablita. La siguiente tabla de valores. Digamos que aquí tengo el seno de teta y por acá al coseno de teta. Voy a trabajar por cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Ok? Entonces, ok, ahí tengo mi tablita. Entonces voy a hacer un análisis de cómo va cambiando el valor del seno y el coseno dependiendo del cuadrante en el que esté. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a empezar con el seno de teta. Acuérdate que el seno de teta se mueve exclusivamente en el eje de las ordenadas,
en el eje de las Y. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante paso, el seno se puede mover desde 0 hasta 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué de 0? Porque partimos del origen. ¿Y por qué hasta 1? Porque 1 es el radio de la circunferencia. Hasta aquí puede llegar el seno. Entonces, en el primer cuadrante, el seno de teta se mueve desde 0 hacia 1. ¿Sí? Ahora, en el segundo cuadrante, el ángulo decrece, el seno de teta decrece, porque puede ir desde 1 hasta 0, regresa otra vez a esta parte. Desde 1 hasta 0. O sea, está arriba en 1 y decrece a 0. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Que sigue la función decreciendo el seno. ¿Por qué? Porque estoy en 0 y bajo hasta menos 1. Recuerden, esto es, lo voy a poner aquí, esto es menos 1, esto es 1, esto es 1 y esto es menos 1. O sea, estoy en 0, en y bajo a menos 1. Entonces la función es decreciente en el tercer cuadrante y estoy en 0 y sigo bajando hasta menos 1. Ahora, ¿qué pasa en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante el seno ya empieza a ser una función creciente, porque estoy en menos 1 y paso a 0, el seno de teta. Entonces, estoy en menos 1 y luego crezco a 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago este diagramita? Porque ahora vamos a construir la gráfica del seno. Y fíjense cómo voy siguiendo más o menos la ruta, ¿no?, que sigue el seno, la estructura sinusoidal. Por eso se le denomina así. Ahora, permítanme hacer este mismo análisis de la tablita con el coseno de teta. Acuérdense que el coseno de teta está asociado con el eje de las abscisas, con el eje horizontal. Entonces, el eje del coseno, el eje de las abscisas, yo empiezo en 1 y puedo ir decreciendo, fíjense, va decreciendo el coseno hasta 0, ¿sí? Por cómo se va moviendo precisamente este radio. Al mover el ángulo teta, este radio va creciendo, va creciendo. Entonces, empiezo en 1, aquí digamos, y luego conforme se va llegando este radio, este punto P aquí a la parte superior, en X tengo 0, ha caminado 0 unidades. Entonces, la función coseno decrece, está creciendo, ¿no?, en el primer cuadrante, decreciendo, perdón. De 1 pasa a 0. Y en el segundo cuadrante, ¿qué pasa? Pues parto de 0, ¿sí? Parto de 0 y puedo llegar a menos 1 en el eje de las abscisas. Entonces, sigue decreciendo la función desde 0 ahora hasta menos 1. En el tercer cuadrante, ¿qué pasa? Estoy desde menos 1 y la función crece ahora a 0, puede llegar a 0. Estoy en menos 1 y la función crece a 0. Y ahora lo mismo, en el cuarto cuadrante estoy en 0, ¿sí? Aquí en el cuarto cuadrante estoy en 0 y la función puede crecer en el eje de las abscisas hasta 1 otra vez, ¿sí? Entonces es creciente en el cuarto cuadrante, ¿sí? Ok, entonces ahora sí pasemos a esbozar la gráfica del seno y el coseno de ese ángulo teta. Entonces, para eso voy a graficar. En este caso veo que en el rango máximo que alcanzan las funciones va desde menos 1 y 1 en el eje de las ordenadas. Entonces, voy a tratar de dibujar lo más preciso posible. Esto es X, esto es Y. Voy a ubicar los puntos de alguna forma, ¿no?, equidistantes. Esto es 1,
Ok. Entonces, esto es menos 1, esto es 1 positivo, esto es 0, esto vale pi medios, esto vale pi, esto vale 3 medios de pi y esto vale 2pi. Es decir, vamos a graficar la función seno a lo largo de toda la circunferencia, como si recorriese toda la circunferencia desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? Entonces aquí no sería x, esto es teta, jóvenes, porque son los valores que va tomando el ángulo. Y aquí sí estoy bien, aquí es y, porque y está asociado con el seno de teta. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, tomando en cuenta los datos presentados en la tabla, ¿sí? Es claro que el seno de 0 vale 0. Empiezo en 0. ¿Sí? Luego llego a pi medios. Y ahí la función seno vale 1. En pi medios vale 1. ¿Sí? Luego decrece. En el segundo cuadrante llego a pi y en pi vale 0 la función. Luego, en el tercer cuadrante, ¿sí? La función en 3 pi medios, es decir, en 270 grados, es claro que el seno vale menos 1, su valor mínimo, que es una cosa que está por acá. Y en 2pi finalmente, es claro que llega al cuarto cuadrante con un valor de 0. Entonces, unamos estos puntos para ver la forma de la gráfica del seno. Entonces, más o menos, la gráfica es una cosa así. Bueno, ahí quedó. Más o menos. Y ahí tenemos la gráfica del seno de teta. Esta es la gráfica de y igual al seno de teta, donde la variable independiente es teta en el eje de las abscisas y la variable dependiente es y. ¿Ok? Esta es la gráfica del seno de teta entre 0 y 2pi, es decir, recorriendo toda la circunferencia unitaria. Vemos que se mueve desde menos 1 y 1 precisamente porque este es el rango de la función, porque precisamente hemos definido la función, la circunferencia unitaria, que se mueva con un radio constante 1, tanto en x como en y. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora entonces con la gráfica del coseno de teta. ¿Sí? Entonces voy a hacer voy a darle continuidad aquí. A ver, no, porque se puede confundir. Entonces la voy a hacer por acá. La gráfica del coseno de teta. Entonces, de nueva cuenta, trazo mis ejes coordenados. Este va a ser el ángulo teta. Ahora este es x porque x está relacionado con el coseno. De igual forma voy a partir de 0. El valor mínimo de la función es menos 1 y el valor máximo de la función es 1. Igual lo mismo va a recorrer 4 posiciones en los 4 cuadrantes. Por un lado pi medios, por otro lado pi, por otro lado 3 medios de pi y finalmente 2pi. Ahora sí, conforme a la tablita que acabamos de hacer, vamos a ubicar dichos puntos. En el primer cuadrante, en 0 vale 1 y en pi medios vale 0 el coseno. Ok. En 0 la función vale 1. En pi medios vale 0. En pi, estamos hablando ya del tercer cuadrante, del segundo cuadrante, vale menos 1. Vale menos 1. La función en pi vale menos 1. Y en 3 pi medios, que ya es parte del tercer cuadrante, la función vale 0. Lo podemos ver acá.
aquí el coseno vale 0. ¿Sí? Y finalmente en 2pi el coseno vuelve a valer ¿cuánto? 1, ya cuando ha terminado de dar la vuelta a la circunferencia completa. Entonces aquí el coseno vale precisamente 1. Y voy a tratar de unir, ¿verdad?, la gráfica más o menos es la idea que quiero dar a entender. Esta es la gráfica de x igual al coseno de teta, ¿verdad? De 0 a 2pi, es decir, una vez que da toda la vuelta a la circunferencia de radio 1 y se mueve entre menos 1 y 1, el coseno. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos el par de gráficas del seno y del coseno de teta. Ok. Entonces vale la pena comentar algunas propiedades de esta función, de esta par de funciones trigonométricas. Por ejemplo, el dominio. Algunas propiedades de estas funciones trigonométricas. El dominio. Si llamamos, bueno, para no estar repitiendo eso, denominemos como f de x igual al seno de x y a g de x igual al coseno de x, ¿no? Ya ahora sí, fíjate que a diferencia, por ejemplo, aquí es importante, aquí en los dominios, aquí es donde ya se observa el cambio, ¿no? Si nosotros nos quedásemos con la definición de triángulos rectángulos, el dominio de la función seno y coseno, es decir, x, puede tomar valores entre 0, mayores que 0 y menores que 90 grados, ángulos agudos. Pero ahora, como ya hemos definido las funciones en el círculo trigonométrico, la x no tiene ningún tipo de restricción. De modo que el dominio de f, es decir, el dominio del seno, es igual a todos los reales, es decir, de menos infinito a más infinito. Y el dominio de g, es decir, el dominio del coseno, también es todo r, porque es de menos infinito a más infinito. Veamos el rango. Bueno, el rango de estas funciones, el rango de f es el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1. Y el rango de g igual es el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1. Y eso lo podemos observar, jóvenes, en las gráficas. Fíjense que la gráfica del seno se mueve en el eje de las ordenadas entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y eso siempre va a suceder. Lo mismo con el coseno. El coseno se mueve con valores en el eje de las ordenadas de menos 1 y 1. Es decir, el coseno y el seno pueden tener valores de menos 1 entre menos 1 y 1. ¿Sí? Aquí está. Y algo relacionado con el dominio y el rango es la periodicidad de la función. Esto lo voy a escribir aquí. El periodo fundamental de f de x y g de x es 2pi. El periodo general de f de x
y g de x es 2nπ con n entero. ¿A qué hago referencia? Que si nosotros vemos nuestra gráfica, quiere decir que cada 2π veces o cada longitud 2π veces en el eje de las abscisas, la gráfica se va a estar repitiendo. Es decir, por ejemplo, si yo doy una vuelta en el sentido positivo de las manecillas del reloj, obtengo esta gráfica para el seno, ¿sí? Pero si yo doy 2 vueltas, es decir, hasta 4π, la gráfica del seno se va a repetir con esta misma forma, pero ahora desde 2π hasta 4π. Si yo doy una vuelta en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, desde 0 hasta menos 2π, ¿sí? Entonces, esta gráfica del seno se va a repetir, pero en el lado negativo de mi plano cartesiano, con la misma estructura, con los mismos valores, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la función es periódica. Lo mismo va a ocurrir con la función coseno. Yo puedo repintar este mismo tramo desde 2π hasta 4π, porque estas funciones tienen un periodo fundamental de 2π. Y el periodo general es 2nπ, donde n es entero. N representa la cantidad de veces que yo doy vuelta por el círculo unitario, ¿sí? Bueno, otro concepto asociado con las funciones trigonométricas seno y coseno es la paridad. ¿Qué podemos decir en torno a la paridad? Que la función seno de x es impar, porque el seno de menos x es igual a menos el seno de x. Por otro lado, la función coseno de x es par. ¿Por qué? Porque el coseno de menos x es igual al coseno de x. ¿Sí? Otro punto fundamental son las raíces o ceros de esa función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el seno de x o el seno de teta, lo voy a poner como seno de x. Acuérdense que x puede ser teta, es el argumento de la función. El seno de x es igual a 0 si solo si el argumento, el ángulo x, toma valores de nπ con n entero. ¿Por qué? Porque como acabamos de mencionar, la función es periódica. Se va a repetir n veces dependiendo las n vueltas que yo dé alrededor del círculo unitario. ¿Y dónde la función seno es 0? Lo puedo observar aquí, en mi círculo trigonométrico. Aquí la función seno es 0 porque no tiene proyección a lo largo de este eje de las ordenadas. Aquí es 0, en 0. En pi es 0. En 2pi es 0 el seno. En 3pi vale 0 el seno. En 4pi vale 0 el seno. Y así sucesivamente. Por eso decimos que las raíces del seno son cada nπ veces. En 0, en pi, en 2pi, en 3pi. En esos valores el seno de x es 0. Por otro lado, el coseno de x es igual a 0 si y solo si x toma valores desde pi medios más nπ. O lo que es lo mismo, si yo sumo esto en fracciones, eso es 2n más 1 por pi medios. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy moviendo pi medios, múltiplos de pi medios, y ahí el coseno ahora va a ser 0. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de esto? Regresamos a nuestro círculo trigonométrico. ¿Dónde el coseno vale 0? Aquí el coseno de 0 vale 1.
el coseno de teta vale 1, acá el coseno vale 0, en pi medios o 90 grados. Luego vuelve a ser 0 ¿en dónde? En 270 grados o 3 pi medios, ¿sí? Es decir, he sumado, ¿verdad? A pi medios, ¿sí? Le he sumado n pi, le he sumado 180 grados. Entonces, por eso, ¿verdad? Los puntos donde el coseno se anula son este y este. Pero no solo tiene una raíz o un par de raíces, tiene n raíces, porque la función es periódica, puede dar vuelta las veces que sea necesario alrededor del círculo trigonométrico. Por eso, a diferencia de una ecuación algebraica que tiene una solución o una raíz, estas ecuaciones tienen n, estas funciones trigonométricas tienen n raíces, ¿sí? Así, por ejemplo, por eso, como tiene raíz aquí o es 0 aquí en estas dos posiciones, decimos que el coseno de x es 0 si solo si x, el ángulo x, toma valores de pi medios más n pi, o 2n más 1 por pi medios, ¿sí? Vale la pena hablar de algunas identidades trigonométricas importantes. Por ejemplo, como decía, tenemos aquí otras identidades trigonométricas que van a ser de mucha utilidad y nos van a ayudar en este curso y en los posteriores, diferencial e integral. Tenemos aquí el coseno de una suma o diferencia de ángulos, ángulos teta y alfa. Aquí está implicado, este no es un símbolo, muchachos, o sea, no es un solo símbolo matemático. Aquí el menos más indica que primero es menos, primero es la operación diferencia y luego la operación suma. Si nosotros tenemos el coseno de teta menos alfa, eso es igual al coseno de teta por el coseno de alfa más, este menos está relacionado con este más, seno de teta por el seno de alfa. Si tenemos ahora la suma del coseno de teta más alfa, eso es igual al coseno de teta por el coseno de alfa, ahora menos el seno de teta por el seno de alfa. Lo mismo con la función seno. Si tenemos el seno de la suma o diferencia del ángulo alfa más teta, ángulo teta con alfa, esto es igual al seno de teta por el coseno de alfa más menos seno de alfa, coseno de teta. 3. El coseno del doble de teta es igual al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. 4. El seno del doble de teta, del doble ángulo de teta, es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. 5. El seno cuadrado de teta es igual a 1 medio, ¿sí?, de 1 menos el coseno de doble de teta. Y el coseno cuadrado de teta es igual a 1 medio por 1 más el coseno del doble de teta. Entonces, estas son algunas identidades con las cuales podemos encontrar el valor de ciertas funciones trigonométricas. Por ejemplo, en el video anterior hablamos de las razones trigonométricas para ángulos particulares. Pero supongamos que yo quisiera conocer el valor del seno de 120 grados, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que el seno de 90 grados, ¿sí?, más 30 grados, ¿sí? Entonces, yo no sé, por ejemplo, si no tuviera una calculadora a la mano, yo no sé calcular, yo podría calcular el seno de 120 grados, pero si no tengo una calculadora a la mano, utilizando ángulos particulares, porque yo conozco cuánto vale el seno de 90, por ejemplo, el seno de 90 vale 1, y el seno de 30 grados es un ángulo particular del cual yo puedo calcular su valor exacto. Si no lo recuerdo, lo puedo calcular, está muy, muy fácil. Entonces, aplico esta identidad 2 para calcular el seno de 120 grados como el seno de la suma de 90 más 30 grados. Y esto me quedaría como el seno de 90 grados por el coseno de 30 grados más el seno de 30 grados por el coseno de 90 grados. También lo podría yo ver como el seno de 60 grados más 60 grados.
como yo quiera verlo, ¿no? Pero más o menos es la idea de cómo puedo aplicar estas identidades trigonométricas. En otra oportunidad veremos ejemplos desarrollados al respecto. Espero que haya quedado claro y haya sido enriquecedor esta revisión de las funciones trigonométricas. Hasta la próxima.